Bueno, todo el mundo está interesado, ¿no?, el tema de la ufología. Ha escuchado el caso de Roswell, de este platillo volador, como lo describió el propio dueño de los terrenos donde se llevó a cabo este accidente, de un ovni, un platillo volador, un objeto volador no identificado, donde incluso al corto tiempo llegó un grupo de militares que rescataron todos estos restos, incluso con sus tripulantes, supuestamente 2 de ellos muertos y uno aún con vida, que vivió un par de días más y que fue claramente interrogado. Sin embargo, si bien el caso Roswell es el más emblemático, no es el único, fíjense. Sin ir más lejos, en Brasil, si podemos por favor ir a la gráfica, también hubo un avistamiento con el posterior estrellamiento de un objeto volador no identificado. Es conocido como el caso del ovni de Ubatuba. Ubatuba. Exactamente. Obviamente esto fue el 15 de septiembre del año 57. Lugar Ubatuba, Sao Paulo, Brasil. Esto fue informado y fue publicado posteriormente por el diario O Globo con una carta enviada a un periodista. La verdad es que había un grupo de pescadores que obviamente se estaban llevando a cabo todas sus prácticas, su trabajo normal. Cuando ven caer un objeto luminoso, obviamente ya estaba el sol, ya había salido, ya había amanecido, y se ve claramente, dice, un objeto metálico con unos ciertos destellos que mientras algo que estaba en desperfecto, que iba cayendo y tiraba así unas llamaradas. ¿Cerca de ellos? Es muy cerca de ellos, hasta que dice que pasó algo que aquí el componente fantástico del relato, que antes de caer en la playa, como si el objeto hubiera tenido un sistema de autodestrucción, de autodesintegración, explotó, pero todas sus partes fueron claramente como disueltas en el aire. Vale decir, explotó, pero no saltaron nada hacia ninguna parte. Se desintegró ahí mismo, digamos, y en un corto, digamos, rango, digamos, de diámetro del objeto en sí. Vale decir, explotó, pero las cosas mientras iban cayendo hacia los lados, no se expandían y se iban deshaciendo. Ya. Era como un sistema de autoseguridad que tenía, que claramente no es el comportamiento de un meteorito ni nada. De hecho, si hubiera llegado a esa altura en la playa, hubiera terminado impactando el suelo. Posteriormente, sin embargo, un par de trozos de lo que cayó esa vez en esa playa en Brasil fue recuperado, y fíjate que lo que dijeron los científicos, ellos obviamente juntaron algo que obviamente que eran los testigos directos, y los científicos posteriormente dijeron lo siguiente. De hecho, ahí están los 2 trocitos. Ah, pero chico. Sí, son muy pequeños, digamos. De hecho, como te digo, no quedó nada. ¿Eso fue todo lo que quedó? Es todo lo que quedó, al menos lo que se alcanzó a rescatar. En otros casos, digamos, como vamos a ver, hay trozos más importantes. O sea, para que vean lo pequeños que son, está con la punta de un lápiz, pasta. Ah, enano. No, es muy enano. Pero obviamente, ¿por qué lograron determinar que eso era parte del ovni en sí? Porque la onda expansiva, digamos, dejó cierta abertura en la parte de la arena de la playa. Una erupción. Exacto, y donde estaban estos 2 trocitos. Bueno, ¿qué dijeron el 8 de enero del año 1969 respecto a estos fragmentos recuperados? Lo siguiente. Existe la posibilidad, este informe de la Organización para la Investigación de Fenómenos Aéreos, como te decía en el 69, dice, existe la posibilidad de que el material sea único. De hecho, el doctor Busk no conoce a nadie que de forma intencionada pueda añadir estroncio al magnesio comercial. Vale decir que lo que se encontró ahí es una aleación que hasta el momento, digamos, no corresponde, que no se le veía ninguna utilidad. Desconocido. No se encuentra, absolutamente, digamos. O sea, ni naturalmente, ni como dice él, ni artificialmente, digamos, es posible inducir la mezcla de esos 2 elementos. O sea, que de forma natural no se da. No, de ninguna manera. ¿De intencional tampoco? De intencional, capaz que con la tecnología actual podría quizás llegar a hacerse. No soy experto en aleación de metales, digamos. Sin embargo, lo que él dice es que si que aún así pudiese hacer, no le encuentra ningún tipo de utilidad. Claramente hay una molestia que en términos tecnológicos alguien hizo, alguien manipuló, pero que el conocimiento de aquel entonces no termina al un investigador de comprender por qué alguien haría semejante cosa. Claramente con mucho es un elemento extraño, claro, no. O sea, rebasa la investigación y la comprensión de la utilidad de un elemento de esa característica. Mira, tengo acá en mi mano este libro, porque hay que decir que dentro de todos los países que han tenido, digamos, hechos de naves que se han estrellado o fenómenos anómalos aéreos dentro del suelo soviético, este es uno de los libros más completos hecho por este par de investigadores respecto a que, fíjate que los militares de este país facilitan mucho la información, ya que son muy abiertos con el tema ufológico. Pues bien, también en varias ocasiones, pero esto es claramente la mejor documentada, de un ovni que cayó en Rusia. Atención. Esto
Es el incidente en la altura 611 en Rusia, así se le llama a nave. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Esto fue un 29 de enero del año 86, no sé mucho, sí. Esto fue 5 para las 8 de la tarde cuando ocurrió. El lugar es Dalnergox, en Primorsky Krai, Rusia. El artefacto que los testigos que vieron que cayó, impactó el suelo, se detuvo repentinamente y cayó al suelo mientras se aproximaba a la montaña. Decían, lo describieron ellos como una esfera de color rojo y medía 3 metros de diámetro aproximadamente. Era circular y no emitía ruido. Atención, ¿qué es lo que pasa? Estamos con un fenómeno muy anterior muy similar, al anterior, que viene este objeto rojo, ¿cierto? Como de 3 metros de diámetro, así como lo describen, que viene cayendo, que al parecer viene fallando, no emite ningún ruido, ni un silbido, ni ruido motor, y cuando va a caer al suelo, ¡pum!, se alcanza a detener, ven que se chanta, y posteriormente se pierda, y acompañado al parecer de una explosión. ¿También se desintegra y se desaparece? En estos dos casos, Macas, tienen un comportamiento similar. Es como si alguien activara, así como chuta. Nuevo caso, me falló la máquina, pero estas personas no pueden saber esta tecnología. Es como de Absolutamente. De hecho, hay algunos que dicen que los votan. Oye, que como, se sabe de como la película Depredador, pues, que se autodestruye para que no quede ningún registro. pero no quede ninguna evidencia, que nadie puede saber de nosotros. Pero mucha atención, porque mira, tenemos una fotografía de las montañas en cuestión, por favor, si lo podemos ver eso, y posteriormente, ¿cómo quedó? Ese es el lugar, que son muy llamativos, como un cielo muy limpio, obviamente, clásico del paisaje así. Ruso, sí, tranquilo paraje, muy bien. Sin embargo, los que fueron testigos, todo lo que vemos de negro fue de donde este objeto, que más o menos decían de color rojo, 3 metros de diámetro, terminó impactando obviamente el suelo soviético y dejó estos manchones. Una vez más se recuperaron obviamente partes de esta nave, pero ojo, aquí la cosa es más compleja porque también se recuperaron restos biológicos. Ah, sí. Sí, de hecho, tripulantes, pero aquí viene lo curioso, porque nunca alcanzaron a ponerse de acuerdo, porque los informes, si bien este país es muy transparente respecto a estos sucesos, algunos dicen que puede ser o un animal de afuera, que claramente no corresponde, todas las pruebas biológicas no coincidieron con ningún tipo de ADN conocido acá, o si derechamente podría, y aquí es donde viene la hipótesis, era un tripulante inteligente que estaba piloteando esto con un aspecto que nosotros podríamos llamar animal. Por ejemplo, pelúa. Acuérdense que en casos de abducción, en casos de encuentros de tercer y cuarto tipo, se han visto como que tienen verdaderas caras de animales, algunos alienígenas. ¿Y esos restos están guardados en alguna parte? Te juro que sin broma, de verdad. ¿Eso está guardado en algún... hoy en día sigue guardado? Por supuesto, sí, obviamente está guardado bajo 4 llaves, digamos, ya ha pasado por todas las investigaciones o producto de futuros proyectos. Mucha atención con esto porque, una vez más, hay trozos. Y como les digo, también esto fue, digamos, la conclusión o el informe oficial que sacaron. Cuando digo oficial es muy importante, porque ellos no dicen, oye, esto fue otra cosa, no, fue una sonda que se cayó, no, sino un avión de prueba, digamos, se estrelló. No, los tipos reconocen, la milicia, digamos, y el gobierno dice, no, si esto no es de este mundo, al menos no es de este país. Dice lo siguiente, esto lo dice Paul Stolgen y Peter Mantel, que yo les he mostrado, los autores del libro del expediente Soviet UFO. La tecnología para producir los materiales encontrados en el lugar del impacto no existía en la Tierra por el 1986, ¿vale? Es decir, estamos hablando de extrañas aleaciones que tienen esta mezcla de ser muy dúctiles, muy blando, pero tremendamente resistentes a la vez. Además, en las cenizas del impacto, donde vimos la fotografía, encontramos algo biológico, quizás un animal del lugar. Cuando dice el lugar se refiere, digamos, donde fue construida la nave, y al parecer no de este mundo, o el ocupante de la nave. Pero al quedar evidencias tan explícitas, obviamente es muy probable que esto hayan sido mucho más cautelosos y lo hayan guardado. Que yo sepa, no hay fotografías del supuesto animal, pero sí de los trozos de la nave. Eso es. Esto ya es mucho más complejo. ¿Qué es? Los investigadores obviamente colocan una tabla periódica de los elementos involucrados en este trozo de ovni, y dicen que en aquella época el hombre no lo pudo haber hecho. Vale decir, eso, si es que aducimos que es una nave creada por una potencia enemiga, la verdad es que la tecnología no permitía la mezcla de esos elementos ahí. Y obviamente quizás hoy día sí lo pueden, pero aquí hay una más extraordinaria que no se entiende cuál es el uso. O sea, nadie elegiría esa combinación de elementos para hacer un automóvil, por ejemplo. No se sabe porque para qué sirve tampoco. no saben. De hecho, en alguna parte alguien dijo que
quizá en el futuro descubran que la forma o la necesidad que tenga esos materiales, el fuselaje de estas naves, es porque pueden ser conductores eléctricos. Vale decir que no necesitan un sistema de combustible, sino que irradian electricidad y funciona junto con la polaridad del magnetismo de los planetas, en este caso de la Tierra. Pero ojo, fíjate que vimos en Brasil, obviamente vimos en Rusia, está el emblemático de Nuevo México en Estados Unidos, pero fíjate que en Chile, por lo menos así a vista y paciencia de muchas personas, 4 ovnis han caído, digamos, tanto en el norte como en el centro como en el sur del país. Pero el más claro, el que más dio que hablar en algún momento, gracias al programa de televisión OVNI que conducía Patricio Bañá, fue el que cayó en el año 1914 en Chanco. Sí, esto fue un 15 de febrero, 5 para las 6 de la tarde. O sea, todavía había mucha luz, digamos. Obviamente en esa hora, claro, o sea, por lo menos 8 de la tarde todavía había luz. O sea, lo vieron claramente. Lugar Chanco, región del Maule, en Chile. Así fue descrito, obviamente, con el diario La Mañana de Talca, lo que ocurrió en aquel entonces. De hecho, posteriormente una abuelita, que en ese tiempo era una niña, lo describía y todavía lo recuerda, una imagen obviamente que quedó indeleble en su mente, que decía que hubo una especie de tubo, llaman una recreación, pero mira, ellos lo que dicen, lo que ocurrió a vista y paciencia de todos fue lo siguiente: fenómeno celeste, lo ponen así de forma muy circunspecta ellos, como una noticia local. Ayer, 5 para las 5 de la tarde, se vio atravesar un bólido por las alturas celestes. Claro, así algo que pasó engomado. En dirección de poniente a oriente, el luminoso cuerpo no dejó de impresionar a las numerosas personas que lo pudieron contemplar. La humareda blanca que dejó tardó más o menos 15 minutos en disiparse. Tomando 1914, digamos que en un rato más, digamos, veríamos los primeros vuelos. O sea, el hombre no sabía de cosas que volaban en el cielo a esta altura, ¿caché? Por lo menos no en Chile. Claro. Bueno, que tardó más o menos 15 minutos en disiparse, tiempo en que se mantuvo suspendido sobre el azul del cielo. Y como les decía, cuando se supo de este caso de forma mediática, fue gracias al programa OVNI, así, que es tremendo, maravilloso documento, y ellos hicieron una recreación con estas figuras hechas así como en RAF, y lo que vieron fue un tremendo cilindro que se iba quemando en algunos extremos y que de forma muy veloz terminó incrustado, obviamente, en ese cerro. Algunos dicen que todavía permanece ahí, que creó un tremendo forado y que obviamente terminó tapado de forma natural, ya que, digamos, provocó un derrumbe en la misma montaña. Sin embargo, en parte del mismo relato no se descarta también que primero carabineros y después personas, digamos, agentes de otro tipo, terminaron rescatando todo lo que se pudo de ese lugar. Si a eso le sumamos el caso del ovni que cayó en La Serena, que todo el mundo está al tanto, que hasta un amigo carabinero participó y dice que rescataron personas de ahí. Bueno, la cosa es que no se quede solo con Roswell, hay muchos casos de impacto de estos platillos voladores en suelo y en algunos casos hasta se ha recuperado parte de su tecnología. Para bien, no creo. Pero bueno, ahí están por lo menos los datos, ahí ve uno si es que creo.